Bueno, vamos a esperar unos 5 minutos para empezar hasta que se conecten los compañeros, por favor. Hasta eso voy a Inge, solo compartir. Claro, una dime. consultita. Inge, lo que pasa es que la semana anterior tuve problemas con subir los deberes. O sea, al parecer el domingo ya le subí, pero me aparecen en algunas materias que no se me han cargado. Entonces no sé cómo podría hacer, porque me aparecen como que no he subido. Ya vamos a revisar. Después de finalizar la clase, finalizando la clase, cuando hagan la parte de actividad, ahí vamos a revisar, ¿sí? Ya, gracias, Inge. Vamos a esperar 5 minutos, 25 empezamos, por favor. Inge, yo tenía una preguntita. Claro, dime. Yo tenía dos faltas, las que traté de justificar ya que era por trabajo, y logré justificar solo una, pero ya está ahí registrado en el SIGE que ya está justificada. Era de la anterior semana, si es más, no lo recuerdo. ¿Ya? Ay, para que me ayude con eso, Inge, que era de esas Eh, faltitas que tengo. la justificación es automática. Si es que yo no hago Ah, sí, nada de sí. eso, es Ah, sí, automático. sí, es que ya se aprueba, ya coge y se justifica solito en Así el es. SIGE. Ah, Ajá. ya. Listo, Inge, esa era mi dudita. Muchas gracias. Ya pues. Inge, disculpe, yo también tengo el mismo inconveniente. Sí, o sea, si se justificaron por el CIGE Sí, y ya les aprobaron, eso es automático. por- Yo no sí, hago nada. porque lo que pasa es que la semana anterior se me fue lo que es la conexión a unos 10 minutos antes de terminar lo que es la clase. Igual si le mandé lo que es un correo, pasado lo que es una media hora más o menos, que no le alcancé a responder a la lista. Ya. Sí Y te subí lo puse a que es ti. como esas. Sí te puse en Anagumpla. la. Sí, la asistencia sí te puse por el correo que me enviaste. Ah, ya, Inge, muchas gracias. Sí, porque en el SIG estaba como falta. Era más por esa cuestión, Inge. Ya. Ok, Ya, ya Inge, igual lo muchas vamos a gracias. revisar después todo eso. Listo, Inge, muchas gracias. Inge, disculpe, tenemos que realizar una actividad, por favor, disculpe, me conecté. No, ya estamos esperando, ya mismo empezamos la clase, por favor. Esperando que Ya, se perfecto, conecten los gracias. demás compañeros.
Listo, vamos a empezar. Primero que nada, pues una buena noche con todos. Vamos a revisar lo referente a la parte de programación. Pues la anterior semana hicieron un, una exposición y pues teníamos pendiente, me parece que estaba pendiente con dos grupos o tres grupos. Si alguien me dice, me parece que estaba pendiente dos o tres grupos. Todavía habían unas exposiciones pendientes. Inge. Sí, había grupos pendientes. Sí, ok, van a hacerlo este momento para luego proceder a la parte del tema de hoy, sí, casi me olvido, porque si no, no queda registrada su participación, sí, por favor. Entonces, este momento hagan, les voy a permitir que compartan. Vamos a ver quién quiere ir primero, quién está listo. O escojo. Ustedes deciden. Vamos nosotros. Quintana, Nicolalde y Pastuño. Perfecto, listo, cuando quieran. Ya. A ver. Ujú. Ya. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, compañeros. Nosotros somos el grupo de que vamos a exponer sobre control de errores en la programación de SQL Server. Nuestros integrantes son mi persona, Eldis Nicolalde, Flavio Pastuña y Mario Quintana. Los tipos de errores, nosotros tenemos 6 tipos de errores, que son el error line, que devuelve el número de línea en el que ocurre un error, el error number, que devuelve el número interno del error, el error message devuelve la información más esencial y ese es el mensaje de texto, el error procedure devuelve el nombre del procedimiento almacenado, el error severity devuelve la información sobre cualquier cosa, desde errores informativos y hasta errores de usuarios de una base de datos que se pueda corregir. El error state y devuelve una información sobre cualquier tipo de fuente. Para las funciones para el control de errores, nosotros tenemos el error line. El error line es un bloque de tipo catch de la función try catch. En este ejemplo de código nos muestra una instrucción de celes que genera un error de división por 0. Error line devuelve el número de línea donde se produjo el error. Entonces ahí tenemos nosotros la línea de código que dice que se genere una división dividida para 0 y que si se da error, o sea, continúe. Voy a compartir la pantalla para que se vea en el SQL Server. Quítale la compartición, Mario. Ya, ahorita. Entonces nosotros tenemos la línea de código que sería todo esto que estamos ahorita haciendo aquí. Y al momento de ejecutar eso, nos va a producir se podría decir en la línea de error que se está teniendo, que es la división para 0. A continuación, mi compañero. Ya vuelvo a compartir un segundo. Se quedó. Ya. Ya. Vamos con lo que es el error number. Nos dice que al usar el error number en un bloque catch, por ejemplo, en este ejemplo nosotros vamos a mostrar lo que es con una instrucción select, que nos va a generar casi como el mismo ejemplo que dio mi compañero, que es para una división a 0. El bloque catch lo que nos devuelve, perdón, nos devuelve un número como error.
Y como podemos observar, ahí está el código para poder generarlo en el SQL, que es la división para cero y que nos devuelve en un catch con un select. Cámbiale, Mario. Ya. Y también el otro tipo de error es el error mesh, que es al usar un error mesh, un bloque catch con otras herramientas de controles de error. En este ejemplo vamos a mostrarlo como una instrucción select, que nos va a generar un error de división para cero. Junto con el mensaje de error está el bloque catch que nos devuelve la información sobre ese error. Y como vamos a observar, ahí tenemos un pedazo de código que en este momento no tengo disponible el SQL, por eso es lo que no le puedo mostrar en el SQL. Cámbiale, Mario. Y el error procedure, que en este ejemplo también vamos a mostrar cómo se muestra el procedimiento almacenado que genera un error de división por cero. Que el error procedure nos devuelve el nombre del procedimiento almacenado que se produjo por error. Y ahí tenemos el ejemplo. Cámbiale, Mario. Y el error severity. En este ejemplo se muestra un procedimiento almacenado que nos genera un error de división por cero. Devuelve el valor de gravedad en ese error. Y ahí podemos observar que en el código nos va a salir todo lo que es por división de cero. Y a continuación mi compañero. El error state devuelve la instrucción que genera un error y en una línea. Tenemos aquí el código de ejemplo. Y entonces en este ejemplo se muestra una instrucción select que genera un error de división por cero igual y devuelve el estado del error con la información de ese error. ¿Por qué controlar errores? El control de los errores nos permite consolidar la integridad de la base de datos. Pueden existir, cuando existen errores o cosas que no están planeadas en la ejecución, se pueden comprometer los datos almacenados en la base de datos, ya sea al almacenarlos o al editarlos. También los errores generan puntos vulnerables para ataques cibernéticos, por los cuales son falencias dentro del proceso de seguridad, del algoritmo de seguridad. También el control de errores permite que una base de datos funcione de forma correcta, sin pérdida de datos o truncamiento de procesos, ya que existen detenimientos y si bien todos los sistemas no pueden ser 100% perfectos, sí son 100% perfectibles, por lo que se debe enfocar en su diseño con una visión de control de errores para disminuir o para abarcar todos los errores posibles en estos. También, al momento de producirse un error, nos permite conocer exactamente cuándo y en qué momento del proceso ocurre. Y permite que la base de datos no se detenga. Por ejemplo, en un programa o ya establecido, que no ocurra errores fatales, que se tenga el programa por completo, sino que haga un salto de excepción, como puede estar dentro de un try catch. Además, conclusiones. El control de errores es necesario para implementar una base de datos a prueba de fallos y sin vulneraciones de seguridad, como lo mencionamos antes. Todos los sistemas informáticos tienen una posibilidad de fallos y es el trabajo del ingeniero o de la persona que diseña esta base de datos tomar en cuenta todas las posibilidades de fallos para implementar con el control de errores. También podemos utilizar el control de errores como puertas booleanas y así crear diagramas de procesos internos y de flujo mucho más complejos, como secuencias de seguridad. Si se trata de vulnerar algún acceso o algún permiso, se puede utilizar estos como puertas. Si se deja un error sin controlarse, un fallo o truncamiento, es posible que los usuarios caigan en esa situación. Siempre es importante tener en cuenta que
no ser realistas con el uso que se va a dar al programa. Esto, diseñadores, no asumir que el usuario va a saltar el paso del error o acertar directamente al funcionamiento correcto. Si no existe un buen diseño, siempre es posible que se produzca el error. Si se encuentra un error, siempre hacer un control de este, si no es posible eliminarlo. La recomendación para el control de errores es implementar una base de datos, sea esto disminuir los errores o siempre marcarlos en algún diagrama booleano. Tomar en cuenta que para el control de errores todos los fallos que sean detectados deben corregirse o evitarse. Y esto es importante para que no se vulnere la integridad de la base de datos y se mantenga su seguridad. Muchas gracias. ¿Listo? ¿Alguna inquietud con respecto a los compañeros que recibieron presenciaron la presentación? Ok, vamos a dar paso al otro grupo, por favor. Inge, yo hice el trabajo de manera individual. Ya, pero había otro grupo más. Me parece que sí. Había uno o dos más. ¿Puedo presentar, Inge? Ok, presentemos. Y por favor, los otros compañeros, recuerden que tienen que presentar, ya que eso es su nota de participación, ¿sí? Ya, Inge. El tema a tratar es acerca del control de errores en la programación de SQL Server. Ya, existen diferentes tipos de errores al momento de realizar la programación o solamente en la ejecución de sentencias de SQL Server. Uno de los tipos de errores es los errores en palabras claves de las sentencias en SQL. Es decir, cuando el usuario escribe mal una palabra, ya sea un create, un update o el nombre en sí de la palabra table. Esto producirá un error y el gestor, dependiendo del gestor de base de datos que se esté usando, marcará las palabras mal escritas o a su vez al momento de la ejecución nos dirá qué tipo de error es, no en el orden en sentencias. Las palabras claves o las palabras reservadas tienen una secuencia para ser escritas y si se las pone antes o después, esto nos va a generar errores. El uso de comillas. En diferentes gestores de base de datos se debe usar comillas simples o comillas dobles, dependiendo del gestor o de base de datos que se esté utilizando. En errores de sintaxis, sentencias mal escritas con errores en palabras reservadas, que ya lo habíamos mencionado. Formatos de fechas, este es muy común, ya que en los gestores de base de datos hacen una comparación entre SQL Server y MySQL. El formato de fechas es diferente. Ya, acerca del manejo de errores. El manejo de los errores en SQL Server nos da un control sobre las sentencias o el código trans de SQL. Por ejemplo, cuando nosotros realizamos las cosas o van mal, tenemos la oportunidad de hacer algo al respecto y probablemente hacerlo nuevamente. A continuación explicaré acerca del control de errores mediante Begin Try y Endcatch y la generación de errores personalizados con RayZero. El manejo de errores usando Try Catch. El principio consiste en probar el código en un primer bloque con un Begin Try y un End Try y después de interceptar la excepción si existiera
con begin catch y end catch. Try catch permite a un grupo de instrucciones tran SQL en el bloque try. Si se produce un error en el bloque try, este automáticamente nos redireccionará al bloque catch, el cual nos lanzará un error. La sintaxis la pueden visualizar a continuación, es begin try, el código a probar o en el que vamos a capturar el error, el end try, el begin catch es el donde va a saltar si se genera un error en el try y el end catch. Cualquier cosa entre begin try y end try es código que queremos monitorear para detectar un error. Entonces, si se hubiera producido un error dentro de la sentencia try, el control se transfiere automáticamente a la instrucción catch y luego habría empezado a ejecutar el código línea por línea. Con esta sentencia podemos acceder a datos especiales, como el error number, el cual devuelve el número interno del error. El error state devuelve la información sobre la fuente del error. El error severity devuelve la información sobre cualquier cosa, desde errores informativos hasta errores que el usuario de una DBA puede corregir. Un error line devuelve el número de línea en la que ocurre un error. El error procedure devuelve el nombre del procedimiento almacenado o la función. Y el error message devuelve la información más esencial y es el mensaje de texto. Un bloque try catch puede contener una construcción try catch incrustada para controlar los errores detectados por código. Es decir, podemos tener dentro de un try, podemos concatenar otro try y así sucesivamente. Y el error se lanzará dependiendo en qué línea de código o en qué bloque catch, en qué bloque try se genera el error. Nos redirigirá a su catch correspondiente. Muchas veces es necesario provocar voluntariamente un error. Por ejemplo, nos puede interesar que se genere un error cuando se incumple una condición. Es decir, cuando establecemos en las columnas las validaciones. Puede que los datos, el tipo de dato y el formato de datos, las columnas estén correctamente. Pero tenemos una validación y la validación obviamente nos ejecuta un error. Acerca del raise zero. Genera un error voluntario e inicia el procedimiento de errores en la sesión. Genera un mensaje de error e inicia el procesamiento de errores para la sesión. Raise error puede hacer referencia a un mensaje definido por el usuario almacenado en la vista del catálogo 6.mi6 o generar un mensaje dinámicamente. Es decir, la sintaxis de raise error, el mensaje de error, la severidad del error y el estado del error. Una cosa importante que hay que acotar aquí es que en las versiones más actuales del SQL Server ya recomiendan empezar a usar throw en vez del raise error, porque dice que el throw permite no tiene un estado de error o permite los códigos de error todos los códigos de error, no solamente los que tiene raise error definidos. Las condiciones que pone el raise error es que tiene que estar dentro de un bloque try. La severidad de error va de entre 0 a 18 y los errores de 19 al 25 se consideran errores fatales del sistema. Solo los usuarios del grupo sysadmin pueden asignar dichos valores. Errores con estados de entre 1 a 27. Un ejemplo que podemos visualizar es que aquí estamos validando la cédula y si ingresamos estamos validando la edad, disculpe. Y si ingresamos una edad incorrecta, esto nos va a generar automáticamente el raise error que se ha programado. ¿Por qué se debe controlar errores? Se debe controlar errores para que los mensajes arrojados por el sistema gestor de base de datos sean más entendibles por el desarrollador. Es decir, hay ocasiones en las que el SQL Server o cualquier gestor de base de datos arroja errores, pero no son tan comprensibles para el usuario o para el desarrollador. En cambio, en estos, poniendo ejemplo del uso del control de errores con try y catch, nosotros podemos personalizar nuestros errores usando raise o throw y el mensaje sería más entendible y sería más fácil depurar el código que se programó en el SQL Server. Además, se tiene el control de las ejecuciones de las sentencias contenidas dentro de la excepción. Es decir, cada excepción cada bloque de código va a estar controlado por una excepción para cuando falle se tenga entendido que
el bloque de código falló en cierta instancia de la excepción. Conclusiones. SQL Server facilita el manejo de los errores al usar try catch. Permite generar errores personalizados basados en condiciones. Al implementar excepciones de errores en programación SQL Server, es importante aplicarla, ya que el usuario tendrá una noción más clara de lo que ha sucedido al ejecutar el código. Recomendaciones. Se recomienda usar los bloques try catch para todo, pero es muy importante utilizar para la sentencia rollback o las transacciones en el bloque catch para que en el caso de transacciones parciales se conserve la integridad de la información. Es decir, a lo que hablamos de transacciones, hablamos de usar un rollback o un commit. El commit es el cual ejecuta el código y permite que cuando todo el bloque fue ejecutado correctamente, este se guarda. Y si no, se redirecciona a un catch en el cual hace un rollback y se vuelve al punto inicial y todo lo que se ha ejecutado no se guarda. Es decir, en una transacción puede ser que nos interese datos intermedios que aunque no se acabó de ejecutar, tuvo que haber guardado, como una tabla de registro de logs o errores. Se podría poner un ejemplo. Nos permite establecer los errores en puntos críticos de la programación, siendo estos descriptivos para así facilitar la corrección del mismo. Lo que había mencionado, en las nuevas aplicaciones se debe usar throw en lugar de array zero, ya que throw puede usar cualquier número de error como argumento. Y muchas gracias. Listo, muchas gracias, Edwin, por tu exposición. No sé si hay otro grupo que quedaba pendiente. Por favor, recuerden que es la participación en clase. Si es que no han participado, pues no tienen nota en esta parte, en esta actividad, ¿sí? Ok, ¿alguien más, por favor? Ok, no hay nadie más. Bueno, voy a proceder entonces a compartir la presentación de esta semana, en lo que vamos a ver lo referente a la programación, seguir avanzando con respecto a los tópicos que vamos viendo en la parte de programación. Y pues importante sobre todo tomar en cuenta lo referente a este tema. Lo que vamos a ver el día de hoy van a ser elementos relacionados a la parte de funciones. ¿Sí? En sí, pues, vamos a revisar ciertos elementos de funciones. Con respecto a las funciones, vamos a definirlas, vamos a ver qué tipos de funciones tenemos, con el objeto principal, pues, de nosotros tener en claro de qué funcionalidad, qué elementos podemos nosotros utilizar como tal en el SQL, ¿sí? Importante sobre todo considerar ciertos elementos, ¿no? SQL Server nos da la posibilidad de tener una cantidad bastante grande de funciones integradas, las cuales pues en algunos casos ya hemos utilizado. Hemos utilizado funciones como el average, hemos utilizado funciones como el sum, hemos utilizado funciones como el dayDat para agregar el dayDat que me permitía agregar días o una determinada unidad a una fecha. Hemos utilizado funciones para concatenar también. Y pues toda esta vasta cantidad de funciones las dispone pues el SQL Server. También tenemos funciones definidas por el usuario. Funciones con las cuales nosotros podemos acceder con el objeto de crear ya sea un algoritmo para una determinada validación, ya sea una función que me retorne datos, como lo son datos de una tabla, y también funciones que pues me retornen solo un solo valor. Y en este caso nosotros vamos a tener funciones que nos van a permitir sobre todo ampliar los vastos elementos que tenemos en una base de datos y pues utilizar dichos elementos para validar o para optimizar. El objetivo principal de funciones, además de optimizar procesos, además de automatizarlos, es con el objeto principal de reutilizar código. Ese es el principal elemento de una función.
¿Qué consideramos, qué consideraciones debemos tomar en cuenta cuando se implementen funciones en SQL Server? Dice que las funciones no pueden ejecutar procedimientos almacenados. Ojo, más adelante vamos a ver también lo de procedimientos almacenados. Solo se puede anidar hasta 3 funciones al momento de ejecutar, es decir, siempre que llamo dentro de una función a otra función y dentro de esta función a otra función, puedo tener hasta 32 como tal. No se pueden insertar datos en una tabla u otra con la instrucción into en una función. No puedo utilizar el into en una función. Se puede formatear el resultado si deseo utilizar lo que es referente XML. En las funciones de tipo tablas no se puede. Vamos a tener funciones de tipo tablas, eso vamos a definir más adelante qué funciones tenemos, pero hay funciones de tipo tabla en las cuales no se pueden utilizar las instrucciones como order by en su return. ¿Sí? Las funciones me permiten tomar en cuenta el retorno de valores. Es decir, hay algo importante que tomar en cuenta. Toda función retorna un valor. ¿Sí? Toda función retorna un valor. Y vamos a tener distintos tipos de datos a retornar aquí en SQL Server. Y tenemos tablas temporales como variables, las cuales están permitidas dentro de funciones. Es decir, sí podría utilizar una tabla temporal. La sintaxis de una función. Muy importante tomar en cuenta. Create function, el nombre de la función, y obviamente para el nombre de la función, nosotros vamos a tomar en cuenta y en consideración algo muy importante. El estándar que estoy utilizando. Siempre es importante tener un estándar a utilizar cuando nosotros creamos una función. Sobre todo, cuando creamos una función, el objetivo principal al crear una función es que dichas funciones nos permitan tener la posibilidad de establecer elementos como reutilización de código. Y al reutilizar código y al hablar del estándar que tenemos en las funciones, hablamos de los nombres estándares. Nosotros debemos utilizar nombres de funciones estándares que nos permitan identificar, sobre todo, qué hace la función. ¿Sí? Y aquí es muy importante el estándar. Podemos utilizar una serie de estándares de codificación basados en lo que es el camel case, en lower camel case, snake camel case. Son estándares de codificación muy importantes, sobre todo cuando utilizamos para nuestra codificación. Esto hace que nuestro sistema, que nuestra base de datos tenga el requerimiento funcional, o más bien dicho, el requerimiento no funcional. Yo asumo que deben estar o deben haber estado recibiendo la materia ingeniería de software y deben haber hablado de los requerimientos funcionales, requerimientos no funcionales. Parte de los requerimientos no funcionales es la mantenibilidad y eso supone que mi sistema cuente con estandarización, ya sea en la base de datos, en la programación, que cuente con manuales y eso hace que mi sistema, manuales técnicos, ¿no? Que mi sistema sea mantenible. De igual forma, cuando creamos funciones, el objetivo principal es que dichas funciones puedan ser mantenibles y pues cuenten con un estándar de codificación. El nombre de la función es un parámetro muy importante. ¿Sí? Y los parámetros que pueden tener esas funciones. No necesariamente, o de hecho, no es necesario que las funciones permitan el ingreso de parámetros. ¿Sí? Es decir, las funciones no necesariamente van a tener parámetros de entrada, pero sí van a retornar un valor. Toda función, de hecho, va a permitirme retornar un valor. Y aquí pues podemos ver los parámetros en el que utilizando arroba y el nombre del parámetro, ¿sí? Como definíamos una variable en SQL, poníamos arroba y luego espacio y el tipo de datos. Puedo crear n tipo de parámetros de acuerdo a la necesidad. Obviamente el objetivo principal de los parámetros es que sean utilizados en las funciones. ¿Sí? El returns, vamos a tener el tipo de dato y aquí podemos retornar dos tipos de datos. Un tipo de dato escalar. ¿Qué significa escalar? Que solo retorna un valor. Y el tipo de dato tabla, en el cual retorno una consulta
podría ser de SQL Server. As, y ahí viene el begin y el end, y en este bloque de begin y end vamos a tener todas nuestras instrucciones con el objeto principal de mostrar o validar o realizar nuestro algoritmo, el cual va a retornar un campo, un valor que sea del mismo dato que estoy especificando aquí, ¿sí? Si yo aquí dije que voy a retornar un entero, aquí también debo retornar un entero, o la variable de tipo entero, o un entero, ¿sí? Esto es importante tomar en cuenta. Cuando voy a retornar, el mismo tipo de dato que voy a retornar aquí debe ser el que voy a retornar en dicha función, ¿sí? Todas las funciones retornan un valor. ¿Cómo cambio o modifico una función? Alter, y obviamente todo lo demás es igual a la parte de la creación de la función. El alter me permite modificar la función en el caso de que yo haya decidido cambiar alguno de los elementos de la misma, ¿sí? Tenemos, para borrar la función, tenemos el drop function, el cual me permite borrar la función de mi sistema de base de datos. Entonces, dos tipos de funciones vamos a tener, creadas por el usuario, ¿sí? Y una que son los elementos relacionados a las funciones integradas. Tres tipos de funciones, escalares, tablas e integradas. Vamos a ver estas funciones. Funciones escalares devuelven un único valor. Veamos este ejemplo aquí, bastante sencillo. Dice que al momento de crear una función debe indicar el valor de la función que ingresó y este ejemplo nos permite crear o transformar de mayúsculas a minúsculas. Vamos a ver este ejemplo. ¿Sí? Voy a copiarle y utilizarle en el SQL Server, ¿sí? Para realizar dicha función. Pues primero, debo crear, ¿sí? Debo utilizar o crear la función en la base de datos que quiero, obviamente, que se cree, ¿no? Las funciones se crean en los motores de base de datos. Vamos a poner aquí un Go. Siempre es importante poner el Go cuando nosotros creamos la parte de nuestros bloques de código, ¿sí? Entonces aquí creamos la función y veamos cómo utilizarla. Se creó la función. La función que yo tengo aquí es una función que primero está creando o está utilizándose un nombre que dice en mayúsculas, ingresa dos parámetros que son dos tipos de datos varchar, ¿sí? Que son dos tipos de datos varchar y pues retorna un varchar de 100, es decir, la unión de los dos varchar que tenemos aquí y utiliza dentro de esta, ojo, una función integrada, ¿sí? La función upper es una función integrada del sistema. Si ejecuto esta función con los datos que tengo aquí, ¿cómo se ejecuta? Puede ejecutarse con un print, que significa que va a imprimir, o también utilizar un select, ¿sí? ¿Cómo utilizo el select? Voy a poner aquí select, pongo DBO, punto, en mayúsculas, fíjense que ya me aparece como una función del sistema, y pongo aquí los datos. Pongamos aquí mi nombre, por ejemplo. Henry, y aquí ponemos el otro parámetro, Recalde. Esta es otra forma de ejecutar la función. ¿Sí? Otra forma de ejecutar la función. Ahora, también tenemos una forma de utilizar en una sentencia SQL. ¿Qué tal si utilizo select? Digo, primero voy a hacer un select asterisco from employees. Y aquí en employees yo voy a poner el nombre y apellido en un solo valor, supongamos. Digo employee ID. Ahora veamos, es que employee aquí pongo employee
employee ID, coma, voy a poner la función DBO punto, la función en mayúsculas, y aquí voy a poner el campo first name, coma, last name. ¿Sí? Estoy utilizando en un select esta función. ¿Sí? Y fíjense que aquí me aparece la función que yo necesito. Bueno, aquí le pudiera poner un alias, ¿no? ¿Sí? Ya. Ahí le puse un alias, ¿no? Entonces aquí tengo la función ejecutándose dentro de una consulta select. Reutilicé el código. Entonces, muy importante. Mi función y la que tengo aquí especificada, me permite crear este tipo de elementos, ¿sí? Crear un algoritmo para retornar dicho valor. Aquí estoy retornando un elemento, que en este caso, obviamente, solo es el nombre y apellido, o el apellido y nombre, ¿sí? El apellido y nombre. Y me muestra, obviamente, de esa forma, ¿no? Entonces, es muy importante cómo ando a utilizar. Ahora, fijémonos en algo bastante interesante. Yo tengo la base de datos aquí, Norwind. Vamos a ver la base de datos Norwind. Aquí está. Y aquí tengo en la parte de programación, programmability, y esta función es una función escalar. ¿Por qué es una función escalar? Porque devuelve un resultado en su ejecución. ¿Qué resultado estoy devolviendo aquí? La unión de una cadena de caracteres. Entonces, si nosotros nos vamos a funciones, vamos a ver que donde dice escalar, esta función en mayúsculas aparece. ¿Sí? Y estas son las funciones escalares. ¿Sí? Una forma de realizar una función escalar es utilizando, pues, que va a retornar un solo tipo de datos. Aquí me dice qué tipo de datos voy a retornar. Voy a retornar un varchar de 100. Si quisiera también puedo decir un int. Pero al momento de retornar, aquí debería retornar un int. ¿Sí? Si quisiera retornar, por ejemplo, si quisiera hacer una función, ¿sí? Vamos a hacer aquí una función. Create function. Una función, digamos, división, ¿sí? En donde voy a tener, digamos, el número 1, digamos que sea un int, coma, también un int. Aquí utilizo el return. Ojo, utilizamos el returns, como nos dice aquí, returns que quiero retornar un, digamos, entero. Y aquí puedo decir return. Aquí voy a usar una variable, ¿no? Puedo usar algo como esto, declare, digo arroba división. Y aquí digo de pronto set. Es igual 1 dividido para 2. ¿Ya? Retorno la división. Aquí me falta algo, ¿no? El tipo de dato. ¿Sí? Y pues me creo una función que haga esto, ¿no? Entonces aquí le podemos ejecutar. Se ejecutó. Digo select
DBO punto división, digo 1, a ver, digamos 102, por ejemplo, 100,2. Y debería devolverme el resultado. ¿Sí? Y pues, ¿qué faltaría si hago algo como esto? ¿Alguna idea? ¿Qué pasa si hago error, Inge. un error? Exacto. Y ahí viene pues lo que ustedes consultaron e hicieron, ¿no? Las técnicas para controlar error. ¿Cómo controlar errores? Puedo usar un raise error, puedo utilizar un try un catch, ya depende de lo que necesito. Sí puedo utilizar dentro de esto un try un catch. Es decir, yo puedo poner aquí try, y aquí pongo begin try y lo demás, y acá podría poner el catch. Obviamente el return debería ir siempre al final. ¿Sí? No necesariamente va aquí. Ay, perdón. Aquí pongo el catch, las líneas que quiero en el catch, pongamos. Acá está la validación de este número y siempre retornar al final de eso. No necesariamente, cuando yo hago esto, pues debo, más bien dicho, una recomendación, siempre debo utilizar el return al final de la función. Es decir, si yo quisiera aquí en el catch, si es que hay un error y quiero ponerle aquí, pudiera poner algo como esto, set, qué sé yo, división, igual 0, por ejemplo. Entonces, si aquí me dio un error en el catch, estoy asignando división y retorno división. ¿Sí? Entonces, ese tipo de cosas yo puedo hacer para validación, sobre todo en casos de que yo requiera. Siempre es importante cuando creamos nuestras funciones especificar, obviamente, dónde podría tener un error. Y si no quisiera tener algo como esto, pues en vez de utilizar esto, el begin y el end, perdón, el try y el catch, más bien dicho, pudiera ser algo como esto, ¿no? Una forma de evitarme eso, ¿cómo sería? De pronto aquí digo if arroba num2 es mayor que 0, por ejemplo. Solo ahí hago la división. Caso contrario, pongo otro valor a la división. Ya depende cómo yo quiera controlar mis errores. Eso pues independientemente de pues lo que habían ustedes revisado. Pero esta función o la función que acabamos de ver aquí, estas funciones que tenemos aquí, ya sea para utilizar en una sentencia select, como es el caso de esta, o como para hacer una división, como es el caso de esta, ¿sí? Son funciones escalares porque devuelven un valor. Aquí, bueno, dirán, pero aquí está devolviendo más de un valor. Pero aquí está devolviendo un valor por fila, porque obviamente lo estoy utilizando en un select. ¿Sí? Pero devuelve esta función un solo valor. Entonces, esto es lo referente a funciones escalares. Vamos a tener también funciones de tipo tabla, que me permiten, sobre todo, realizar este tipo de elementos. ¿Sí? Una función de tipo tabla en la cual el valor de retorno es de tipo tabla. Y como podemos ver en este ejemplo, sí, voy a copiarme este ejemplo para después ejecutarlo. Como podemos ver en este ejemplo, está teniendo una variable o un retorno de tipo tabla. Entonces va a retornar un select o también pudiese retornar una variable de tipo tabla. Ya vamos a ver cómo hacer esto de aquí, ya sea en este ejemplo que tenemos aquí o pues utilizando una variable de tipo tabla. Vamos a ver este ejemplo. Copio el código y aquí dice, voy a utilizar el ID del empleado, ¿sí? Pero aquí vamos a utilizarle este de aquí. Utilicemos este select que tenemos aquí, que de hecho es una tabla.
Obviamente aquí está con su respectivo where. Aquí le vamos a poner un where employee ID es igual al valor que ingresa en esta función. ¿Sí? Entonces la función de tipo tabla va a tener la posibilidad de ejecutarse, ¿sí? Obteniendo como resultado una tabla. A ver, aquí me estoy equivocando en algo. Déjenme revisarle. Veamos. Y solo es esto. Sí, me dejó. Dice que el Go está de más. Bueno, el Go está de más en este caso. Entonces, cuando ejecuto una función de tipo tabla, distinto como ejecuto una función escalar. Fíjense, en la función escalar, yo ejecuto select y utilizo el nombre de la función. Y en la función, en la función que me retorna una tabla, hago un select asterisco. ¿Por qué? Porque es una tabla. ¿Sí? Esto tomar en cuenta muy en claro, ¿no? Las funciones que retornan una tabla deben tener select asterisco from como que estuviera trabajando con una tabla. ¿Sí? De tal forma que aquí tengo de esta forma. ¿Qué tal que yo quiera cambiar? Digamos que quiero poner los empleados que sean mayores que 1 para que me retorne más filas, ¿no? Aquí le voy a hacer un alter. ¿Sí? Y ejecuto. Entonces debería obtenerme los resultados que son de los empleados que son mayor que 1. Y me retorna una tabla. Ahora, yo también pudiera tener la posibilidad de hacer esto, pero utilizando una variable de tipo tabla. ¿Sí? Se me ocurre lo siguiente. ¿Qué tal si yo requiero hacer lo siguiente? ¿Sí? Yo requiero utilizar una función que me permita extraer, ¿sí? O retornar una tabla utilizando una variable de tipo tabla. ¿Sí? Entonces, yo hago de la siguiente forma. Supongamos que yo quiero obtener el total de ventas. ¿Sí? Tengamos el total de ventas. ¿Cómo obtengo el total de ventas? Digamos, el total de ventas de los productos discontinuados, se me ocurre. ¿Ya? Quiero sacar el total de ventas de los productos, de acuerdo si es que es discontinuado o continuado, o se sigue realizando. Primero hacemos un select, asterisco from, digamos, products, ¿sí? Con su alias, inner join, digamos, orders, order details, order details, como está con espacio, debo ponerle entre corchetes, acá le pongo odem, o le ponemos aquí p.product id es igual a od.product id. ¿Ya? Y pues le ponemos un where discontinue, digamos, igual. Solo para probar, ¿no? Como quiero sacar el total de ventas, voy a decir, voy a obtener product name, coma, sum, o de punto unit price por cantidad, ¿no?
A ver, quantity, exacto. ¿Qué más me falta en esto? En este select. El group by. Correcto, el group by, ¿no? Group by sería por product name. Entonces, yo quiero sacar una función que me saque estos datos. Pero voy a utilizar una variable que es 0. Veamos, también me debería obtener. ¿Sí? Me obtienen los valores, correcto. Y yo necesito que, pues, esto esté en una función. Ya tengo el select, que es lo más difícil de hacer, y voy a crear la función. Pongo create function. El nombre, pongamos total ventas producto. ¿Ya? Voy a poner la variable que va a ser mi parámetro, que en este caso va a ser el tipo de dato de si es continuo o discontinuo. Como no sé qué tipo de dato es, voy a hacer un alt F1 para ver que el tipo de dato discontinuo dice que es del tipo bit. Entonces aquí le pongo bit. Y listo. Aquí está entonces la definición de la función. Esta función va a retornar una tabla. ¿Sí? Entonces, esta función va a retornar una tabla. Entonces, cuando yo quiero retornar una función utilizando una variable de tipo tabla, utilizo lo siguiente. Pongo returns, pongo el nombre de la tabla que quiero crear, pongamos ventas, table, ¿sí? Y esta tabla o esta variable tipo tabla va a tener sus campos. Y los campos deben ser relacionados a los que tengo aquí. El product name dice que es de tipo en chart de 80. Entonces pongo aquí, pongo el nombre de la columna, ¿sí? Pongo producto en bar chart de 80. Y el otro campo, que sería el total, que sería el unit price por la cantidad, que vendría a ser de tipo money. Entonces ponemos aquí total. Y le ponemos de tipo money. Esta que estoy haciendo aquí es mi variable de tipo tabla. Lo distinto del anterior es que aquí solo pongo returns table y estoy retornando un select. Pero aquí en cambio digo returns el ventas, que es un table, que es una tabla, ¿no? Entonces aquí, ¿qué es lo que hago? Empiezo a hacer la función, pongo as begin, pongamos un end, y aquí, como estuviera haciendo una inserción, digo insert ventas. Obviamente, aquí solo estoy insertando directamente en ventas, ¿no? Y aquí se insertaría este select que tengo. Pero, aquí en este select que voy a insertar, en vez de este 0, iría el tipo. Este tipo que tengo aquí, ¿no? Y al final se utiliza la palabra return. Aquí solo estoy haciendo algo como esto, que es solo un simple insert, pero aquí pudiera hacer algo más elaborado, ¿no? Si quisiera pongo un if, pongo un case, si es que está el valor, póngame esto, si es que está el valor, póngame esto, si es que, por ejemplo, quisiera, qué sé yo, en vez de solo sacar los discontinuados, quisiera sacar, qué sé yo, el promedio, el total, entonces aquí pondría otro parámetro más que me diga la operación y aquí hago un if, si es promedio, en vez de que sea esta función, haría el average, ya depende pues mucho qué es lo que quiera hacer como algoritmo.
Chequemos a ver si está correcto. Me dice que sí. Se ejecutó. ¿Y cómo llamo la función? ¿Cómo llamaría la función? Aquí está el nombre de la función. Asterisco from. Select asterisco, correcto, from, ¿sí? DBO punto, el nombre de la tabla, el nombre de la función y el parámetro que quiero poner. Digamos, uno que serían los discontinuados. Ejecuto y me devuelve como resultado ese valor. ¿Sí? Esto que está aquí es una variable de tipo tabla. Ventas de tipo tabla. ¿Sí? Aquí no puse values ni nada de eso porque obviamente mi select tiene el mismo número de filas y columnas que la variable de tipo tabla. ¿Sí? Entonces, una variable de tipo tabla puede retornar de dos formas distintas. Más bien dicho, una función de tipo tabla puede retornar de dos formas distintas. Me creo una variable de tipo tabla, que es lo que hice aquí, o retorno la consulta. Eso depende de mucho. Ahora, ¿qué considero que es lo más adecuado? Hacer algo como esto. Porque aquí, obviamente, yo puedo utilizar un if, puedo utilizar un case o cualquier otra sentencia o, más bien dicho, estructura de control. Aquí, en cambio, estoy ligado a que solo retorno ese valor. ¿Sí? Si quiero poner otra sentencia aquí, pues es complicado, porque recuerden que en una función solo retorno una sola vez. ¿Sí? Un solo return debe estar especificado en una función. No puede haber dos palabras reservadas return ya dentro del código de la función como tal. ¿Sí? Aquí hay un returns, pero ojo, está en la definición y otro está ya en el código que tiene la función. Entonces, estas son dos formas de retornar datos de mis tablas, utilizando las funciones de tipo tabla, que es la que vimos de esta forma, y utilizando la variable de tipo tabla, o funciones escalares. Funciones integradas, aquí están unas cuantas, y bueno, obviamente aquí están solo unas pocas funciones. Yo les ofrezco para la siguiente clase, les voy a poner en el campus virtual un catálogo de todas las funciones integradas que tiene el SQL Server para que obviamente tengan eso como un apéndice y puedan utilizar, ¿no? ¿Qué son las funciones integradas? Las que nos permiten, sobre todo, dar la posibilidad de utilizarlas una vez que esté el motor de base de datos instalado, ¿no? Entonces ahí tenemos el zoom, el average, aquí, entre otros, el lower, el upper, daytime, max, mínimo. Ya les voy a colocar, sí, lo tengo por aquí el link para que ustedes lo puedan revisar y le pongo ahorita en el campus virtual para que ustedes puedan revisar qué funciones tenemos. 3 tipos de funciones. 2 hechas por el usuario, escalares y tabla. Y una que son las funciones integradas del sistema. ¿Alguna pregunta sobre este tema? ¿Algo que no haya estado claro, por favor, para repetirlo, si es posible? Una duda, ingeniero, buenas noches. Buenas noches. Usted decía que siempre tiene que retornar un valor, una función. Una función siempre retorna un valor. De que el resultado sea un nulo. Pues te retorna un nulo. Retorna nulo. Exacto. Pero siempre va a retornar un valor una función. Sea nulo. Ajá. Listo, gracias. ¿Alguna otra pregunta más? Yo tenía otra pregunta, Inge. Buenas noches. Buenas noches. Sí, te escucho. El separador para los nombres y apellidos depende de la función, o sea, ¿Sí me escuchó? Sí. Separador para nombres y apellidos. ¿Sí? Ya. Le decía que si el separador de los nombres y apellidos en la primera función que hicimos depende de la estructura de la función, es decir, ahí yo le puedo cambiar por un espacio en blanco, tabulador, sí. Lo que sea. Sí, claro que sí. Aquí o siempre tiene que ir una coma. No. Aquí, ojo, ¿qué estamos haciendo? Concatenando. Dice el apellido en mayúsculas más
lo que tenga aquí, que puede ser cualquier cosa. ¿Qué tal si yo quiero poner una arroba? Ah, ya, ok. Si se me ocurre, quiero poner una arroba. Y aquí le pongo un Sí, alt. sí, eso quería. Entonces aquí ejecuto la función. Y ahora, más bien dicho, compilo la función y aquí digo quiero poner SSL. Ahí te va a aparecer ahí lo que tú pongas. Ujú. ¿Sí? Es solo construir un texto nada más, concatenando con el más. Ah, ya, perfecto. Bien, gracias. ¿Alguna otra pregunta más? Inge, una pregunta. Claro que sí. Quería saber, cuando usted le pone arroba, por ejemplo, arroba apellido, arroba nombre, ¿a qué se refiere? ¿Por qué le pone con el arroba antes? ¿Eso de ley va porque es la función o porque, no sé? ¿Ya esto? Esto es referente que así tú denominas una variable en SQL Server. Así se le pone una variable Es en una SQL. declaración de variable, se podría decir. Así es. Estos en este caso son los parámetros de la función. Tú en una función tienes parámetros. Entonces ahí dice el nombre de la variable tipo varchar, el nombre de la variable tipo varchar. También puedo declarar dentro de la variable. Fíjate lo que dice aquí, un declare, pero todos van con arroba. Las variables en SQL Server son con arroba. Ah, ya, Inge, eso que quería, no estaba muy claro. Gracias, Inge. ¿Alguna otra pregunta más, por favor? Inge, yo tengo una. Claro que sí. En las funciones he visto que para hacer el llamado de la función se utiliza el DBO, que vendría a ser el usuario con permisos. Si Ajá. yo manejo más usuarios en una base de datos, ahí solo tendría que poner en vez del El DBO, esquema. al usuario con... No, el esquema. Ok. ¿Qué es un esquema? El DBO también es conocido como esquema DB-Owner. Veamos, aquí me deja ver los esquemas de base de datos. Veamos en Security. Login, server roles. Aquí me parece que está. No, aquí no está. A ver, ¿dónde está la parte de esquemas? A Es que ver, los server esquemas se mencionan dentro de roles. la base. Sí, pero aquí están, bueno, aquí están los objetos sysadmin. Aquí está el sysadmin. Solo quería ver esto nada más, el sysadmin. Sí, los objetos están dentro de la base y obviamente un objeto puede tener varios usuarios. Por ejemplo, aquí me dice los miembros del sysadmin, que es una forma o un nivel, ¿no? El SA que estoy usando es del sysadmin. Y los objetos o los esquemas deben estar almacenados en nuestra base de datos. ¿Sí? Debe estar en security. ¿Dónde está esto? Roles, apliqué, creo que aquí está. En esquemas les dije, No, esquemas. ahí dice esquemas, ahí está. No le veo. Estos son los esquemas. Abajo de roles dije. Sí, sí, sí. Ok, aquí está. Aquí está el DBO. ¿Qué es un DBO? Es un esquema. ¿Y qué es un esquema? Es un conjunto de objetos que tú tienes permiso. Sí, si creaste una función con un determinado esquema, tú deberías darle la posibilidad, por ejemplo, cuando se crea una función, cuando vemos la función aquí, la función creada, yo creé con el esquema DBO, se crea con ese esquema. Si tú creas con otro esquema, va a crearse con ese esquema. Y si tú quieres darle permisos a esa función, debes en el esquema especificar, ¿sí? En la parte del esquema, especificar a qué objetos, ¿dónde está? Otra vez se me perdió. Aquí. ¿Qué objetos tiene ese esquema? Permisos. Aquí dice, ¿no? Permissions. ¿Sí? Y aquí está los permisos a los cuales tiene ese esquema permisos, ¿sí? Y aquí va a aparecer una serie de elementos, ¿no? Bueno, aquí es los tipos de archivos, esto de aquí no sería. Extender properties, déjame ver aquí. Está un poquito lento este computador.
¿sí? Y aquí pues nosotros creamos y asignamos los permisos a los distintos roles o usuarios, con el objeto principal de que estos permisos o archivos y demás elementos que tengamos, pues van, Pero ¿sí? no se ve la pantalla donde usted dice que están Ah, establecidos. ok, perdón. Solo se ve la pantalla del Ya. SQL. Ok, entonces aquí los esquemas se pueden establecer ciertos elementos, ¿no? Aquí puedes crear un nuevo esquema y esos esquemas crear o dar elementos a los cuales tiene permisos un determinado usuario, ¿sí? Entonces, tales como puede ser procedimientos almacenados, tablas, vistas, lo que nos dice aquí, ¿no? Entonces, eso se puede asignar. De acuerdo al esquema en que fue creado, pues obviamente va a tener acceso no a la determinada función, si es que obviamente tiene el debido permiso. ¿Cómo se ejecuta? Nombre del esquema y nombre de la función. Si es que ese usuario tiene permiso a esa función o ese esquema tiene permiso a esa función, va a poder ejecutarlo. ¿Sí? Ah, ya, listo, Inge, muchas gracias. Otra inquietud más, por favor. Listo. Vamos a hacer estos ejercicios, por favor. ¿Sí? Y vamos a ir participando. ¿Sí? Vamos a ir participando en clase con estos ejercicios. ¿Sí? Van presentando. Demos, a ver, vamos a hacer estos primeros 3 ejercicios de aquí y vamos a dar paso a que vayan participando cada uno de ustedes, ¿sí? De igual forma, para participar van levantando la mano, ¿no? Aquí dice realizar una función que escriba 2 números y realice 4 operaciones, suma, resta, multiplicación, división. ¿Qué utilizarían aquí? Pregunta. Un if. Un if, puede utilizar un case, también puede utilizar un case, ¿no? Ya les voy a subir aquí dice que elevemos una potencia, un número. Ya les voy a subir al campus virtual, ya les muestro el link donde están las funciones integradas. Potencia es power. Si quiero elevar la potencia a un determinado número, utilizo power y ahí utilizo este para elevar la potencia a un número, ¿no? Aquí dice validar que el número no exceda tal valor y todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces vamos intentando hacer en orden, ¿no? Van acabando, levantan la mano y les voy registrando su participación. De igual forma, es participación, ¿no? Si alguien tiene algún inconveniente, no le salió, le dio un error, pues estamos para poderles asistir. Lo importante es que intenten hacerlo, ¿sí? Manos a la obra. Cualquier pregunta, están abiertos sus micrófonos para que puedan realizar.
Edgar, ¿tienes alguna inquietud? Inge, yo ya hice la actividad, pero lo hice con el IF. Perfecto. A ver, muéstranos. Te dejo para que puedas mostrarnos. Ahí. Bueno, yo le creé la función. Igual le declaré los tres, tres variables, el número 1, el número 2 y el resultado que va a ser un vector. Les creé con un if, una cadena if para cada una, para cada, y al final le llamo con un cell. Ya. Pero ¿qué pasa si haces la división y pones 0? Y me aparece el resultado. Ya. Ponle división. Me da un error, pero sí, un momentito. Lo que aquí mi inconveniente es cómo le puedo poner una función de error. Ah, eso es lo que consultaron, pues. Y expusieron. Pero, o sea, ¿dónde? ¿Dónde? ¿Dónde crees A que ver, estaría el aquí error? Tienes dos formas de if validar para el error. 0 y me da el error. Claro, te da el error, porque no es posible. Claro, o sea, pero sería posible que, o sea, que me salga una frase, una función Un mensaje, ¿o especial, qué haría en la este de caso? mensaje. ¿Qué haría en este caso? En vez de, si A ver, entro a la división, antes de hacer la división, validaría si es que ese número 2 es mayor que 0, ¿no? Donde tienes la Antes de división, entrar a la división. antes de poner el set de la división, ahí haces un if. Pon un if ahí. Pon un if. Ajá. Sería así. Sería el número 2. 2. Es mayor que 0, ¿no es cierto? 2. Exactamente. Pero una pregunta. Sí. Pero en el mismo if, si en el mismo if donde está arroba también. resultado igual división y el número 2 es mayor que 0, entonces ahí hágame. Claro. Sí, sí, correcto. Pero aquí dirías si es que obviamente cuando los dos se cumplan. Pero si quisiera, por ejemplo, ponerle al resultado un valor. Entonces, por ejemplo, le pongo si es mayor que 0, hago eso, ¿no? Caso contrario, ¿qué haría? Ya. Caso contrario, sería acá, ¿no es cierto? Retornaría la función especial. No, le pones Haría la función especial. No, le pones un set result igual a 0, qué sé yo, para que no te dé error. Else, está bien ahí. ¿Dónde estoy? Sí. Sí. Set. Set resultado 0. Así es. Sí. ¿Ya? Pero Inge, ahí no va a haber una diferencia de si es que el arroba número 1 le puso 0. O sea, debería haber el resultado debería ser un mensaje que diga que no se puede dividir. Debería haber un mensaje, Porque claro, si le pones obviamente. Ahí 0 y viene, teníamos un 0. ahí viene el control de errores, ¿no? Pero Ajá. si es ya que lo no entendí. utilizas un control de errores, por lo menos evitas que te dé ese bueno, te dé ese error, ¿no? Ya. Asignando un 0 al Ya le voy resultado. a. Ya le voy a ver que le coloco la función para ver cómo me queda ya. Ya comparto pantalla. Listo. Gracias, Edgar.
Inge, ¿me puede ayudar en una cosita? Claro. ¿En qué? Ya le comparto la pantalla. O sea, yo le tengo así, o sea, es que no tengo las diapos como para guiarme un poco, que usted explicó, sino que más o menos le hice así. Ah, las diapositivas no están. No Ya les, están, es que... ya les pongo este momento. Ya, gracias. Ya les pongo. Pensé que les había puesto, ya les pongo este momento. A ver, este momento les indico que está subido la parte de funciones. Está también aquí un enlace en donde están las funciones integradas que tenemos de SQL Server, donde hay conjuntos de ellas, funciones de cursor, de conversión, de tipos de datos, lógicas, matemáticas, una serie de funciones más que pueden ustedes ahí acceder como apéndice a esta clase y la presentación está aquí, ¿sí? Por favor, para que puedan realizar el ejercicio. Gilson, ¿tienes alguna inquietud? Sí, que según yo está bien, pero me marca un error. No sé Vamos a si me ver. puedo guiar. Claro que sí. Revisen la semana 12. Ahí está lo referente a estas funciones, ¿sí? A ver, Gilson. Sí, se ve. ¿Qué tal es la pantalla ahí? Está compartiendo. A ver, ¿qué error te sale? Operaciones.
Estás poniendo select asterisco. Tienes que poner select dbo.operaciones, ¿no? Select asterisco es cuando utilizas una función de tipo tabla o que te retorna una tabla. Ok. Listo, Sí, es que no Jay. le seguí un poco esa parte. Ok, con todo ya está la presentación en el campus virtual. ¿Sí? Listo, Jason, gracias. Ya. Listo, Inge. Buenas noches, disculpe, tengo una duda. Por favor, ¿puedo compartir mi pantalla? Claro que sí. Gracias. Ahí, le hice correr sin el if y funciona, pero No te escucho. dice que le hice correr sin la validación del if, pero ahorita que le estoy haciendo, le hice el alter, pero me sale este mensaje. Entonces no sé. Es que tienes puesto el alter y el create al mismo tiempo. Perdón. Y tenemos... Pero ha ido un error. Un print. No puedes poner un print dentro de una función escalar, porque una función, o sea, esa función te debe retornar o el valor, es decir, el resultado. No hay cómo poner un print. Pone return 0. Ya, se me ocurre. Solo pones. El return debe estar al último, me dijo. Sí, pero aquí tenemos, más bien asigna una variable, créate una variable que sea tu resultado y a esa asigna el valor, ¿sí? Y luego solo retornas esa variable. Y en cada parte del if o el else asignas el valor a la variable. Ahorita le hago, gracias. Ok, Henry, ¿tienes alguna duda, inquietud? ¿Ya solucionaste? Sí, Inge, ya le comparto para que le... Ya. Ok. ¿Se puede observar? A ver, sí. Sí, estoy observando. Sí, aquí le creé la función, le declaré las variables y le utilicé la sentencia case, que me da el resultado. Perfecto. Y seleccionamos ese. Pero sino que el único problema que cuando más o menos le divido para cero me da el error. Eso quisiera saber en qué parte o dónde le pongo la sentencia para que exprese el error que En está el den sucediendo. deberías, en el den cuando es división, ahí deberías validar antes de que es el número 2 sea mayor que 0. Aquí en este, perdón que, no puedo. Aquí en este último buen, ese del último, el último, antes, después de ese más bien dicho. Aquí, antes de hacer la operación, ahí deberías hacer un if. Este if que tengo aquí. No. Ahí estás poniendo que el número sea menor o igual que 0. ¿Por qué pusiste eso? Porque pensaba que estaba en la división. No, pues No solo en la tenía que división ser. tienes el problema. Le quería poner aquí la división. Claro, ahí puedes poner. No. Dentro del den. Dentro del den. Exacto, ahí tiene que estar.
La variable del número 12 podría ser. Así es. Igual a 0. No, no, mayor que 0. Si es mayor que 0, haces la división. Caso contrario, le asignas un valor. Y igual me sale un error. Mayor o igual. ¿Cómo le solucionaría en G? Ahí está bien. Tienes que poner un begin y un end. Aquí, then, begin, end. If y tus sentencias. Perdón, no le escuché. A ver, aquí pones then. Pones begin, end para poner tu bloque de código. No puedes poner todo en una línea. Recuerda eso. Como que abres y cierras llaves de cuando estás programando. En el then. Pero está mal, estás haciendo mal, estás haciendo mal. A ver, aquí donde dice then, a continuación de eso, saltas una línea y pones begin, end, luego pones un if dentro del begin y el end. ¿Sí? ¿Quedó claro o no? No, es que no le escucho muy bien, Inge. No sé, no, ser el internet, no lo escucho, le escucho entrecortado. Ya le verifico, Inge, porque no le escucho muy bien lo que me está tratando de decir. A ver. Escucho. Recuerda, pones then, aquí pones begin, end, y aquí pondrías el if. ¿Sí? Aquí si pones else. El begin y el end sirven para delimitar tu bloque de código, ¿sí? Como las llaves cuando programas en otro lenguaje. Sí, Inge. Inge, yo le podría presentar. Claro. Bueno, yo le hice con el if. Ahorita con la validación que nos dijo, por ¿Ya? ejemplo, le hacemos primero la división. Ya, nos sale aquí la división de los dos números. Y si cambiamos el número a 0, nos da, le mandé a imprimir que diga división para hacer como error. ¿Ya? Ok, está bien. Es una buena solución, ¿no? Estás retornando. ¿Qué estás retornando? La parte de aquí. Arriba, arriba. En la función. Aquí, la selección de aquí. Aquí es donde le mando a... No, en la función. Súbele un poquito más. Un poquito más arriba. ¿Esto de aquí? Más arriba, más arriba. Vamos a más arriba donde declaras la función. La función, para que vean los compañeros.
Más arriba, sube tu código más. Solo eso tienes. Ah, la parte acá. Espera, a ver. Entonces, no estás creando una función. No estás creando una función. Porque solo declaré la parte de los números. Tienes que crear una función. Ya le hago ahorita ahí. Tienes que crear. Pon todo eso que hiciste, que está bien, en una función. ¿Sí? Ya le hago ahorita ahí. Gracias. Ok. Ingeniero. ¿Alguien más? Sí, Darío. ingeniero, por favor. Pablo. A ver, Pablo. Por favor, para que le... Ya le comparto ahorita. Listo. No sé si puede ver. Ya está compartiendo. A ver, Pablo. Sí. Primero utilizo un if donde valido que el valor del exponente no sea mayor que 100. Luego estoy validando que el resultado no suba más de... Si el resultado es mayor que 10.000, le hago que me ponga 100.000 el resultado. Entonces, voy a hacer ahorita el alter. Y ahorita voy a poner valores para que me salga el valor que no es, si es que es 0, por ejemplo, ahorita, como aquí están los valores, voy a cambiar el valor de la base, que sería, por decir, 8. Voy a exceder el valor de la potencia para que también me salga el error. Me sale 0. Ya. Voy a bajar el valor de la potencia, ponerle y me debería salir el resultado. Ya lo revisé, no sé qué pasó. Ya, Pablo. Ya. Darío Estudillo. Ya, y que ya le comparto, permítame. Gracias. Ahí asistiendo, disculpe. Sí. Sí. Aquí yo hice con el case. En esta parte para truncarle o el error solo hice que cuando sea 0, la división se imprime un 0. Perfecto. Aquí le Muy hice bien. imprimir y me sale el 0. Como solo Muy bien. puedo un número de números que solo salga el 0. Muy bien. Muy bien. Listo. Henry Morocho, ¿tenía algo? No. A ver, Israel Armendáriz. Bien, ingeniero, ya le comparto. Muchas gracias. Este es mi ejercicio. Ya está creada ahí la función con los casos y este sería el cel. ¿Por qué estás poniendo que el número 2 sea menor que 0? La pregunta. Súbele el código en la parte de arriba. ¿Por qué returns int? Eso es todo. Estás poniendo que si es menor o igual que 0, te retorne 0. Y si quiero hacer una suma y pongo 0. A ver, hazle una suma de los dos valores. Ponle en la función, llámale a la función. Ponle operaciones, ponle suma. Ponle 1 más 0.
1 más 0, 1 más 0. No, al revés, al revés. 1, primero el otro 0. ¿Cuánto debería salir la respuesta de eso? Ya, lo que pasa es, sube tu código al inicio. Tú estás aquí haciendo un if para todos. Solo el if debería ser para la división, porque es la única que tiene inconveniente cuando yo divida, el número 2 sea 0, ¿sí? No para todos. ¿Sí? Ok, ya le Eso te faltaría. Ok. Listo, Israel. Muchas gracias. Inge, ¿puedo presentarle? Claro que sí. Así le tengo, pero no sé qué me falta, no. Le doy y me sale que ¿qué? A ver, dice, sintaxis incorrecta en el AND. A ver, dame un segundo que no le veo bien. No te deja compilarlo. A ver. Bien. Primero que, si tienes un if, el else no está ocupándose. ¿Qué vas a poner en el else? Tienes que poner una sentencia, algo. No puedes dejarlo así, al aire. Así estaría bien. Claro. O sea, que retorne nada, porque solo mientras se cumple esa condición va a poder sacar el resultado. Así es. Siempre solo es importante ocupar un solo return. Por eso utilizo variables. Declara la variable resultado y asigna el valor del power a ese. Y al final solo retorna el resultado. En el else no tiene que ir tal vez. Siempre hay que identar las líneas de código, ¿no? Para que no se vea todos en un solo nivel. Y después, antes del return 0, no tiene que ir un begin para que se cierre esa sentencia. Sí, falta un end. Aquí un begin. Al final. ¿Aquí? No, o sea, si hay solo una sentencia, no. En el else, pero tienes que identar las líneas, todo está en un mismo nivel. Begin, idéntale la siguiente línea. Else, idéntale la siguiente línea. La de abajo, la que dice return. Si solo hay una sola línea, no importaría. Ese end, ponle al inicio. El último. ¿Ese en le dejo ahí o le borro? Al inicio, no lo vas a borrar porque tienes arriba un begin, ¿sí? Inicio, donde dice as, begin. Tiene que terminarse en un end. A ver, no le comprendo muy bien. A ver, aquí tienes un begin y el end al final. ¿Sí? Ajá. Ese, o sea, así quedaría. Ese va al mismo nivel. Exacto. Ya. Ese return que está después del begin del if, también idéntalo hacia la derecha. El return.
No, 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 no. No, Sí, no, es el de abajo. Hacia la derecha, dije. Return power número 1, número 2. Exacto. En el create pon alter, en vez de create pon alter, porque ya creaste la función. ¿O no creas todavía? sí, ya le creé, pero no. A ver. Le voy a ejecutar. Eso me sale ahora. Pone de lo que está dentro del else, el return. Es que solo debe haber un return. Solo debe haber un return. No puedes poner Entonces dos. aquí en este return le podría poner Una así. variable. Una variable tienes que poner. ¿Así? No puedes poner return total. Tiene que solo haber uno. A ver. Mira lo que está acá. Mira lo que está en el ejercicio que les puse aquí. ¿Sí? Pon atención. A ver. ¿Sí? Fíjate en el ejercicio que tengo acá. ¿Sí? Aquí está el if. ¿Sí? Pongo los valores. Está la variable. ¿Sí? Y al final, aquí, qué sé yo, pongo un else. Y aquí pongo la variable, la sentencia, ¿no es cierto? ¿Sí? Y aquí al final estoy retornando esa variable. Pero tengo que declarar la variable aquí, que es el resultado. ¿Sí? Declaro la variable, compruebo el valor. Caso contrario, solo se asigna aquí la división o se asigna 0. Y retorno la división. ¿Sí? Ya, Okay, Inge, ya le voy a cambiar para verle cómo si ya me sale, Inge. Gracias. Ok, vamos con el compañero que estaba indicando aquí, Franklin. Por favor, Franklin, para que nos saque un reporte y puedo ver quiénes se conectaron y con qué nombre, ¿no? Listo, hijo. Sí, Gracias. no se preocupen, yo veo el reporte y de acuerdo a eso les pongo. Por ejemplo, aquí tengo a Elena, hablamos de Elena Mariscal, ¿sí? No sería bueno que pongan su nombre y apellido para con eso yo registrar quiénes se conectaron. Bueno. Dije una pregunta, ¿esta clase sí hubo participación? Participaron pocos, obviamente, por los ejercicios, pero vamos a hacer la siguiente. A los que participaron les anoté. En todo caso, a las personas que participen en la siguiente clase les ponemos como de esta semana. ¿Sí? No se preocupen. Gracias, Inge. Buenas noches. Inge, una consulta. Sí. En la semana 11 hay un deber que está hasta el 28 de junio. ¿Es en referencia a esta clase? Déjame ver, un segundito. Porque esa no estaba ahí. Y recién se activó. Sí, lo que pasa es que eso es con el cruce de los cursos, creo que es. A ver, primero resolvamos el compañero. ¿Cuál es el compañero que no envió la tarea 10? Por favor, a este momento. Franklin Encalada, Inge, yo le subo ahorita. Pero nombre. Estoy ahorita. Franklin Encalada. No vas a tener la misma calificación que los demás, ¿sí? No importa, Inge, pero por es que un descuido. Sí. ¿Sí? Sobre 7 va tu nota. Ya. A ver, semana 11 me dice, ¿no? No, este de la semana 11 es el mismo de esta semana, así es que ya le voy a desactivar más bien, ¿sí? Para que queden tranquilos ahí. El de la semana 11, sí, porque el de la 12 es la que acabamos de ver este momento y es la misma de funciones. Exacto. ¿Sí?
para que no tengan inconveniente. Esa de la semana 11 queda, le voy a ocultar para que no tengan ningún tipo de inconveniente. ¿Sí? Listo, Inge, muchas gracias. Ya, Buenas que noches. pasen bien. Gracias, Inge. Una buena noche. Gracias. Gracias, Inge. Buenas noches. Una buena noche. Buenas noches. Gracias, Inge. Buenas noches. Una buena noche.